El idioma del silencio. Un libro de Alejandra Bullich, relatado por la autora. Capítulo 1. El impulso de partir. Joaquín no se fue para escapar. Eso se lo repitió muchas veces, como si necesitara convencerse. Partió porque quedarse empezaba a doler más. Partió para seguir. España apareció primero como una idea lejana, casi irreal. Un lugar que sonaba a futuro, a oportunidad, a algo distinto. No era un abandono, era una continuación, aunque todavía no supiera de qué. Había decisiones que no se explican del todo, simplemente se toman. Joaquín sabía qué cosas ya no quería, sabía qué ruidos le molestaban por dentro. Lo que no sabía era cómo decirlo sin romper algo en el camino. Así que eligió el silencio, como siempre. No pidió opiniones, no pidió permiso, no esperó aprobación. Por primera vez el rumbo cambiaba solo porque él lo había decidido. Durante años había aprendido a adaptarse, a ceder, a acompañar, a postergar, a decir después, incluso cuando ese después nunca llegaba. Pero algo empezó a incomodarlo de verdad, como una piedra en el zapato que no podés ignorar. Y cuando eso pasa, no importa cuánto intentes seguir caminando igual. España dejó de ser una promesa compartida y se volvió una necesidad personal, no por egoísmo, sino por supervivencia emocional. Porque hay momentos en los que uno tiene que elegir, elegirse, aunque eso implique decepcionar a alguien. Joaquín entendió que seguir por inercia también era una forma de perderse y no estaba dispuesto a eso. La mañana del día que compró el pasaje, Joaquín se despertó con el pecho apretado. No era ansiedad ni miedo, sino algo más profundo, una especie de reconocimiento somático de que algo dentro de él había alcanzado un límite. Miró sus manos apoyadas sobre la mesa del comedor mientras de a rato levantaba la taza de café expreso. Eran las manos de un hombre de 34 años con algunas venas marcadas. Manos que habían aprendido a tocar la guitarra en la adolescencia, que habían acariciado mejillas, que habían construido sus juguetes, que habían firmado contratos. Manos que ahora se aferraban a la madera como si temieran soltarse y volar lejos contra su voluntad. No es huida, murmuró para sí mismo, y la voz le sonó ronca, extraña. Es avance. Pero la palabra avance resonaba hueca en la quietud de la habitación. ¿Avanzar hacia qué? España era solo un nombre, una forma en el mapa, una bandera de colores brillantes. No conocía a nadie allí, no tenía trabajo asegurado. Solo tenía unos ahorros que se esfumarían en meses y algunos conocimientos técnicos que en el mejor de los casos serían considerados con indiferencia en un mercado laboral extranjero. El conflicto interno no era una batalla épica con claros bandos de bien y mal. Era algo más insidioso, una niebla de dudas que se filtraba en cada pensamiento. Por un lado estaba el peso de lo conocido, la rutina que, aunque asfixiante, era predecible. La familia a la que amaba, pero con la que había aprendido a comunicarse con un lenguaje de medias palabras y expectativas tácitas. Los amigos de toda la vida, con los que compartía mucho más que recuerdos, y el trabajo estable en una empresa telefónica
donde su ser se marchitaba lentamente entre cableados y arreglos de líneas. Por otro lado estaba el llamado de lo desconocido, la posibilidad pura y desnuda, la idea de que quizás en otro lugar podría ser una versión diferente de sí mismo, no una mejor necesariamente, sino simplemente otra, una versión no definida por los siempre has sido así o los ya sabíamos cómo reaccionarías. Joaquín anhelaba el anonimato liberador de ser un extraño en una ciudad extraña, donde cada paso no estuviera medido contra la sombra de su pasado. La decisión no llegó en un momento de iluminación dramática, fue un lento acumularse de pequeñas resignaciones. Esa noche, al volver a su departamento, Joaquín no encendió la luz. Se dejó caer en el sillón y miró el rectángulo azul pálido que la ventana dibujaba en la pared. Sintió con una claridad aterradora que si no movía un pie, si no cambiaba una coma en la historia de su vida, ese muro de expectativas se cerraría sobre él para siempre. Y lo que quedaría dentro no sería él, sino un Joaquín de yeso que sonreiría en las fotos familiares y se encogería de hombros cuando le preguntaran por sus sueños. Y luego estaba el silencio, no el silencio exterior, sino el interior, el que había crecido como una maleza en el lugar donde antes había preguntas, entusiasmo, rabia incluso. Ahora, ante la injusticia, la frustración o la simple belleza de un atardecer, sentía nada, una planicie emocional, como si alguien hubiera bajado el volumen de su mundo interno hasta el mínimo. España en su imaginación no era un paraíso, era simplemente un lugar donde el silencio interno podría ser diferente, donde quizás al no entender las reglas sociales de entrada tendría que escuchar con más atención, y en ese acto de escuchar podría volver a oírse a sí mismo. El proceso de concretar la partida fue un ejercicio surrealista de vida dual. Por las mañanas, Joaquín seguía yendo a su trabajo. Por las tardes, en la intimidad de su computadora, investigaba los pueblos de España, los precios de alquileres temporales y los trámites que con la ciudadanía italiana obtenida por su abuela le facilitarían la búsqueda laboral. Era como planificar un asalto meticuloso a su propia vida. Cada paso hacia adelante generaba una pequeña retracción emocional. Cuando recibió el pasaporte con el visado, sintió que era un artefacto de potencialidad pura, pero también una losa. Simbolizaba la puerta que se abría, pero también la que se cerraba detrás de él. La víspera de la partida, Joaquín hizo una última ronda por su departamento ya vacío, con las paredes desnudas y los muebles vendidos o regalados. Cada espacio físico estaba ligado a un recuerdo, a una versión de sí mismo que se quedaba atrás. Se sentó en el suelo del living, apoyó la espalda contra la pared y dejó que la ola de pánico lo atravesara. No la combatió. Había aprendido que la única manera de seguir adelante era atravesar el miedo, no esquivarlo. El pánico traía consigo un coro de voces. Y si te equivocás, estás dejando todo por un sueño tonto. Y si allá sos igual de invisible que acá. Joaquín respiró hondo una y otra vez hasta que el torrente de voces se convirtió en un murmullo lejano. Pensó, no parto con la certeza de que encontraré un camino. Parto con la valentía triste del que se pierde en el bosque para dejar de perderse en el jardín.
El jardín era seguro, predecible, hermoso a su manera, pero él conocía cada sendero, cada rosa, cada espina, y conocía sobre todo los límites de sus muros. El bosque, en cambio, es oscuro, incierto, lleno de peligros desconocidos, pero también es vasto. Y en su vastedad, continuó pensando, existe la remota posibilidad de encontrarme con algo que no sea un reflejo de lo que siempre he sido o de lo que siempre me han dicho que soy. Parto no porque crea que la felicidad me espera en un aeropuerto, parto porque la resignación ya no es una opción habitable. Parto porque en el fondo aún me late esa pregunta infantil y terriblemente necesaria. ¿Y si? Esa noche no durmió. Observó cómo la ciudad pasaba de la luz anaranjada del ocaso a la negrura tachonada de luces y luego al gris pálido del alba. Con los primeros rayos de sol se puso de pie, sintiendo el crujir de sus articulaciones y el peso del insomnio en los párpados. Cargó su mochila, agarró una maleta no muy grande y echó un último vistazo a la habitación vacía. No había más nada que decir, ni en las paredes ni a sí mismo. En la calle el aire fresco del amanecer le golpeó el rostro. Levantó la mano y detuvo un taxi que pasaba. «A Ezeiza, por favor», dijo, y su voz sonó firme, extrañamente serena. No había euforia, no había esa emoción cinematográfica del aventurero que se lanza al futuro. Había en cambio una tristeza profunda y límpida, como el agua de un pozo muy hondo. Debajo de esa tristeza casi imperceptible pero incansable latía un pulso tenaz, el impulso de partir. El aeropuerto apareció en el horizonte como una estructura gigantesca y gris. El taxi se detuvo en el sector de partidas internacionales. Joaquín pagó y sacó su equipaje. Se quedó un momento parado en la acera sintiendo el viento que barría la autopista, oliendo el aroma a combustible y a distancia. Tomó aire, un aire que ya sabía diferente, cargado de la promesa y el terror de lo que vendría. Agarró el asa de su maleta, se ajustó la mochila en los hombros y dio el primer paso hacia la puerta automática que se abría. Un rectángulo de luz blanca que lo engulliría, llevándolo lejos de todo lo que había sido, hacia todo lo que podría llegar a ser. España. La palabra resonaba en su mente con ecos contradictorios. Durante años había sido una promesa dorada, un faro en su horizonte compartido. Lo habían planeado meticulosamente: casarse, transferirle a su esposa la ciudadanía italiana, invertir el dinero ahorrado en sus años de pareja. Sin embargo, el proyecto a España se había difuminado en una lenta erosión de pequeñas concesiones, de excusas como «la verdad es que pienso en mi madre», «ya veremos», y después que nos estabilicemos. Y la estabilización había tomado la forma de Florencia. Durante el vuelo, mirando por la ventanilla hacia la oscuridad infinita del Atlántico, Joaquín se permitió por primera vez nombrar al monstruo que llevaba meses alimentando en silencio: la duda. No era una duda sobre Florencia, al menos no en los términos simples en que solemos entenderla. Era una duda sobre la arquitectura de su propia vida, sobre los cimientos en los que sin darse cuenta había comenzado a construir.
Los preparativos para la boda. El recuerdo lo golpeó con una claridad dolorosa. No eran solo tarjetas, souvenirs, fotos y menú. Eran interminables tardes en salones, hojeando catálogos de tipografías para las invitaciones, sesiones de fotos. Joaquín se veía a sí mismo en esas escenas, asintiendo con una sonrisa que le tensaba los músculos de la mandíbula. Lo que vos prefieras, Flor, era su mantra. Me gustan las dos opciones. Vos tenés mejor gusto. Cada sí automático era un ladrillo en un muro que él mismo erigía alrededor de su deseo. La boda ideal de Florencia se materializaba, espléndida, detallada, fotogénica, y en su centro Joaquín se sentía como un actor estudiando un guión ajeno. ¿Cuándo había cedido la autoría de su propia historia? No había sido un acto de cobardía, se repetía. Había sido un acto de amor, o eso creía, o eso necesitaba creer. Porque Florencia no era una villana, era el sol alrededor del cual su mundo había orbitado durante años. Su historia no había comenzado con un flechazo, sino con la cómoda y sólida textura de una amistad profunda. La recordaba en aquellos viajes en grupo a la costa, con su risa fácil y su pelo alborotado por el viento marino. Era ella quien organizaba las parrillas, quien recordaba traer el repelente de mosquitos, quien sabía contar una anécdota que hiciera reír a todos. Era segura, práctica, luminosa, un puerto seguro después de relaciones anteriores tempestuosas e inestables. El paso de la amistad al compañerismo, como lo llamaban, había sido natural, casi inevitable. Un día después de una cena con amigos, él la acompañó a su casa y en lugar del habitual abrazo rápido, hubo una pausa. Una mirada sostenida un segundo más de lo normal. Un pasás a tomar un café que no trataba sobre el café. Fue cálido, fue amable. La sensación reconfortante de deslizarse en un sillón familiar. Era la atención segura, la compañía predecible y grata. ¿Era amor? Joaquín apretó los puños con los nudillos blanqueando bajo la luz tenue de la cabina. Esa era la pregunta que había enterrado bajo capas de planes de boda y conversaciones sobre hipotecas. ¿Era amor lo que sentía por Florencia o era el profundo afecto y la lealtad de una amistad a la que habían añadido el rótulo de pareja por inercia social, por comodidad, por el miedo atroz a la soledad que acechaba a ambos al borde de los 30? El conflicto no era una batalla entre el bien y el mal, entre Flor y España. Era una guerra civil dentro de su propia alma. Por un lado, el Joaquín responsable, el hombre que honraba sus compromisos, que no quería herir a una persona, que valoraba la vida estable y ordenada que tenían construida. Ese Joaquín veía la boda como la culminación lógica, el siguiente paso en un camino que ambos habían transitado juntos. Era el camino correcto, pero por el otro sentía un anhelo físico, casi doloroso, por algo más. España era la encarnación de ese algo más. No era solo un país, era la metáfora de una vida elegida por vocación, no por conveniencia. Era la posibilidad de escuchar su propia voz, aunque fuera débil y temblorosa, por encima del coro de expectativas ajenas. Partió porque quedarse empezaba a doler más. Partió para seguir. Y en ese seguir, aunque no lo supiera aún, ya había comenzado a encontrarse.